¿Qué tal? A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura, les doy la bienvenida a Escena Baja California, programa de entrevistas con los protagonistas y las protagonistas de la escena de nuestro estado. Este mes hemos dedicado Escena Baja California a algunas de las artistas de nuestra región. Y es por eso que hoy doy la bienvenida a una artista, directora, que se ha distinguido por realizar teatro político, por trabajar con comunidades vulnerables y que tiene un estilo muy particular desde donde habla y desde donde crea lo que nos presenta. Es un gusto para mí dar la bienvenida a Mariana Chávez. Mariana Chávez es una artista radicada en la ciudad de Tijuana desde el 2006. Es licenciada en teatro con mérito escolar por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Profesional en teatro por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Docente en la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Es fundadora del colectivo cultural Taltecan, asociación civil. Ha sido directora del Encuentro Universitario de Arte Escénico en la UABC. Ha publicado en la revista cubana Conjunto y en la revista mexicana Paso de Gato. Su labor se distingue por la investigación documental, la propuesta alternativa escénica, el arte político comunitario. Ha sido becaria en 2 ocasiones por PECDA y por el apoyo cultural municipal en 2 ocasiones. También ha sido becaria en FONCA, Jóvenes Creadores, en el área de dramaturgia. En 2018, la obra de teatro para niños Ocaso fue seleccionada por la editorial del Secut. Generó el proyecto Fémina Indigente en atención a mujeres en situación de calle en la zona norte de Tijuana y arte comunitario con enfoque a migrantes con el proyecto AUCA, Artistas Unidos por la Caravana. Fue también coordinadora de pabellón en el albergue temporal El Barretal con el proyecto UNICEF a través de Aldeas Infantiles SOS. Actualmente estudia la maestría en cultura escrita y la maestría en dramaturgia escénica y literaria. Damos la bienvenida a Mariana Chávez. Mariana Chávez, bienvenida a Escena Baja California. ¿Cómo estás, Mara? Muchas gracias por invitarme. Pues muy contentos de tenerte por acá, de poder platicar de ti, de tus procesos, de tu carrera, de los retos, de cómo ha sido y cómo es ser artista desde Baja California, dedicarte al teatro desde esta que es tu sede. Y vamos empezando por el principio, como debe ser. Cuéntanos cómo llega el teatro a tu vida y qué fue tan impactante para que tú decidieras dedicar tu vida a ello. Pues mira, honestamente yo siempre he dicho que el teatro, el arte en general, pero muy en particular el teatro salvó mi vida. Yo pues nací en Ciudad de México, soy de esas chilangas tijuanenses y pues viví en un contexto donde pues tú sabes, Ciudad de México, mis papás son de vecindades, del mero centro, del mero barrio. Y entonces... ¿De qué barrio? De Tepito, mi mamá es de La Lagunilla, mi papá es de Garibaldi. Ok. Entonces del mero barrio de ahí del centro de la Ciudad de México. Y pues ya que ellos se casaron y todo, pues se fueron a vivir a otro lugar, ¿no? O sea, trataron de salir del centro, pues por la dinámica social tan fuerte, ¿no? Sin embargo, pues no te puedes alejar, ¿no? De lo que al final eres. Y cuando yo estaba en la secundaria, pues yo era una chavilla punk, ¿no? O sea, totalmente irreverente, el pelo de colores, rapada, botas, contracultura, ¿no? Eh, pues ya imagínate, adolescente, o sea, ¿qué te gusta? Secundaria, 12, 13 años, me iba al chopo, traía piercings, ¿no? Escondidas. Y entonces creo que 2 cosas fundamentales para mí. La primera es que hubo un programa, yo creo que de cultura de la ciudad, que la delegación llevó una orquesta de música clásica, a las canchas de la colonia donde yo vivía, que es una colonia pues bastante compleja, o sea, digamos de alto peligrosidad, ¿no? No sé cómo le llaman ahora.
Y pues salimos todos y pues ya sabes, aplaudiendo todos, o sea, cada que había un medio sonidito de silencio, todo el mundo aplaudía. A mí me impactó mucho ver cómo sentir la música, ver que había otras personas que estaban haciendo eso, ¿no? Eras adolescente en ese momento. Sí, yo creo que debía, ahí estaba chiquita, yo creo que debía haber tenido unos 8 o 9 años. Estabas Y pequeñita. ya en la adolescencia, ya digamos en la secundaria, como era muy rebeldona y todo, pues fíjate que esa rebeldía de alguna manera me llevó también a acercarme a la literatura. O sea, si quería romper las reglas, me tenía que saber muy bien las reglas. Entonces me leí todo el reglamento escolar y lo conocía y lo sabía. Entonces para poder rebatir, o sea, era mi parte punk mezclada con una nerdez extraña, ¿no? Y entonces, pues obviamente primero de secundaria te ponen a leer cosas y la maestra, casi siempre las maestras de literatura o de español te ponen a leer obras de teatro y te dicen, bueno, las van acá a representar, ¿no? Ujú. Y como que esta sensación de poder ser otra persona que no era, o sea, fue así como una cosa eléctrica, ¿no? Súper fuerte para mí. Y de ahí empecé a buscarle y a buscarle cuando salí de la secundaria. Te voy a detener poquito. ¿Te acuerdas de la obra o del personaje? No recuerdo, fíjate. Mm. Recuerdo la sensación, fíjate, era tan fuerte la sensación de estar como frente al público, que digo, el salón de clases de secundaria, ¿no? O sea, Claro, yo pero me estabas ahí imaginaba, expuesta con... seguramente yo me imaginaba en Bellas Artes, o sea, no menos, ¿no? Pero como esta sensación, sobre todo no de que te vieran, sino sobre todo la posibilidad de ser una arquitecta, de una doctora, ¿no? O sea, de lo bueno hasta lo malo, ¿no? De poder ser una doñita. Entonces eso fue muy fuerte. Y ya en la secundaria, en la prepa, entré al colegio de bachilleres, yo estudié en el bachilleres 3. Ujú. Y ahí me metí, una amiga, ya sabes, los primeros cursos, las primeras clases, me dijo, ay, acompáñame, es que tenemos que tomar una optativa. Pues acompáñame, yo voy a ver la de teatro. Y yo, ay, bueno, ahí voy acompañándola. Entonces entro y veo un salón, imagínate, un forito, unos ensayando, máscaras, trapos, pedazos de madera, pedazos de escenografía. Es una cosa maravillosa, ¿no? Para empezar es como, wow. Claro. Luego la maestra se presentó y dijo, yo me llamo María Antonieta como la reina María Antonieta. Y entonces empezó a contar toda una historia y era una persona súper encantadora, ¿no? Total que mi amiga nunca se metió y yo me quedé ahí. O sea, ya no salí yo de ahí, ¿no? Y eso creo que, por eso te digo que creo que me salvó la vida porque ya no andaba como de punk, de porra, de haciendo cosas. Todavía en la prepa, bueno, en el bachilleres, todavía esta parte rebeldona, todavía la tenía fuerte, pero la maestra me decía, es que tienes que venir a ensayar. ¡Pum! ¿Sabes? Podía Te dejar disciplinó cualquier el cosa. teatro Sí, el teatro tremendamente. siempre me ha jalado y me ha disciplinado y me ha sentado a leer, a hacer, a estar. Pero sobre todo, ahorita ya, en estos momentos de mi vida, estoy entendiendo que lo que el teatro hizo por mí es aprender a trabajar y hacer común unidad, o sea, hacer comunidad, trabajar en colectivo, saberme parte de algo, de alguien. Eso creo que es fundamental para lo que yo hago, ¿no? Y sabiendo eso, entonces puedo entender por qué hago teatro comunitario, por qué me gusta el teatro político, por qué utilizo el teatro como una herramienta para que las personas vuelvan y se sientan personas. Entonces, creo que ese es a grandes rasgos el por qué me gusta el teatro, ¿no? Y entonces, todo esto sucede todavía en Ciudad de México. Sí, yo estudié en el colegio de bachilleres, me costó mucho trabajo sacarlo, no creas que era de esas alumnas buenísimas, no era, digamos que no era que yo tuviera malas calificaciones, simplemente no iba, era como, me aburría o algo no me Muchas gustaba. Sí, ausencias. o sea, esta cosa punk que no puedes dejar de tener, ¿no? Entonces me iba. Pero a la par empecé a seguir queriendo hacer teatro, estar en otras, el colegio de bachilleres tiene compañías de teatro, ¿no? Y entonces había encuentros o nos mandaban al teatro y entonces ahí fue donde yo empecé a ir a museos, a galerías, a bibliotecas, a ver un montón de obras de teatro, a ir a un montón de conciertos. O sea, es una gran ventaja
esta chilanguez de poderte acercar a la cultura de manera gratuita, o sea, con un boleto del metro la arman, ¿no? Y justo saliendo del colegio de bachilleres me metí a estudiar en una escuela que todavía existen en la Ciudad de México, se llaman escuelas de iniciación artística, son de Bellas Artes, de Conaculta. No son los CEDARTS son como una especie de preparatoria que tienen que es totalmente el área artística. Estas no, estas son digamos como una especie de propedéutico, como una escuelita técnica, y tiene diferentes niveles, hay como para niños, pero dependiendo lo que estudies, en el caso del teatro no hay para niños, solamente es para adultos. Y entonces es una carrera técnica de 3 años. Me metí, hice la audición, me metí, quedé, y entonces se volvió mi vida, ¿no? Y ahí, con mis compañeros, con mis maestros, o sea, traía mi uniforme como los que traen los del CEDART, azul, que dice IMBA. Cada que había conciertos, los conciertos de la Orquesta Sinfónica te dan boletos para que vayas y tú estés ahí presente. De hecho, una cosa muy bella que tiene esta mecánica es que a todos los alumnos de Conaculta, o sea, de la CEDAR, de las escuelitas de iniciación artística o de la Escuela Nacional de Arte Teatral, les dan prioridad. O sea, tú llegas a la taquilla de Bellas Artes, enseñas tu credencial y te dan tu boleto. Te dan prioridad. O sea, prefieren dártelo a ti que vendérselo a alguien. Y eso es algo bellísimo, ¿no? Claro. Y yo pude ver compañías de danza, bueno, cantidad de cosas. Y me aventaba toda la temporada de la Orquesta Filarmónica, de la Sinfónica. ¿Y tú crees que eso no te enriquece? O sea, claro, ¿no? Entonces, a la par, en ese tiempo conocí a un maestro que fue parte de un grupo de teatro que todavía existe, se llama Mascarones, hizo teatro político en los años 60. Estuvo en el movimiento del 68, todos estos grupos como el CLETA, como el Grupo Cero, como Contigo América. Y entonces ahí empecé a conocer este tipo de teatro y este tipo de gente que hacía teatro político, teatro social, que de alguna manera no era un teatro académico, ¿no? Era un teatro que se vivía, que lo vivían, ¿no? Y que además tenían conocimientos de Enrique Buenaventura, Luis Valdés, Augusto Boal, eran como compas, ¿no? Así de, estamos innovando esto, estamos haciendo esto otro. Imagínate, me voló la cabeza eso a mí. Me voló la cabeza, mi maestro se volvió como una especie de sensei para mí. Armó él una compañía de teatro, una especie de grupito de teatro. Y yo le hacía las veces de asistente, jalacables, ¿cómo se llama? Escribía, ¿no? Lo que fuera para estar ahí aprendiendo. Y eso me permitió conocer, cuando fue a Ciudad de México, a Luis Valdés, y conocer, te digo, de después de su presentación y después de las conferencias que daban, pues se iba con los amigos y, maestro, mire, es mi alumna, y, oiga, yo le quiero preguntar, sí, hijita, ¿no? O sea, como un encuentro totalmente diferente, ¿no? Conocí a Buenaventura, conocí todavía a Mariano Leiva, que era el director de Mascarones, y conocí también esta otra parte que ahorita no, apenas como tiene poquito que me estoy dando cuenta que es como fundamental en mi crecimiento, a las mujeres del teatro de esa época, del teatro de los 60. La fuerza que tiene la mujer teatrera o teatrista de teatro político y social, y cómo justo en el momento de que hay una revolución sexual y feminista en México, ellas están ahí, ¿no? Conocemos muy poco, sí, ¿no? Pero hay muchas que siguen, ¿no? Una de ellas es Mercedes Nieto, que es de las del CLETA, del grupo CLETA original. Ella estuvo en el CLETA a los 16 años y se salió de su casa para hacer teatro y vivir en comuna con el grupo, ¿no? Entonces, imagínate conocer gente así, ¿no? Y que además tienen una forma de ser como que no envejecen, súper loco, porque nada les sorprende, ¿no? Y tener la posibilidad también de conocer gente que estuvo en la guerrilla y que
tienen unos escritos que no son escritos propiamente como de espectáculo comercial, ¿no? Que son escritos más como teatro documental, que cada cierto tiempo lo hacen para recuperar estas memorias de lucha. Hay textos por cierto, mi maestro, que no he dicho su nombre, se llama José Manuel Galván, sobre el movimiento del 68, o sea, hizo recuperación de los ejercicios y de las presentaciones que hacían de teatro de calle, lo recuperó, lo guardó, lo volvió a escribir, y entonces ahí tenemos una memoria, ¿no? Y nos hizo volver a montarlo. Entonces, yo me traje un pedacito de esos textos y todavía aquí en Tijuana, cada 2 de octubre es montaje se llama Volveremos, lo que hace. Es una mezcla de consignas con textos ahorita, qué barbaridad, cómo no me voy a acordar. Bueno, contextos de la cultura prehispánica, la visión de los... La visión de los vencidos. La visión de los vencidos, exacto. Se mezclan los textos. León Portilla, por favor. Sí, se mezclan los textos. Pues obviamente es un texto muy vivo y además las formas de dirigir, de montar, de escribir, ¿no? Aprender desde ahí, pues obviamente cambia. Entonces es como tu raíz, ¿no? O sea, no puedes negar de dónde vienes. Y eso es a grandes rasgos de dónde entonces el teatro me fue formando. Y entonces me di cuenta que, imagínate esa niña punk de la secundaria con los pelos verdes, contracultura, ¿no? Que se aventaba una diatriba con la prefecta o el prefecto, el director. Un día me agarraron y me dijeron, no puedes venir con el pelo rapado y no puedes traer esas botas, traía unas Martin negras, ¿no? Y entonces les dije, es que el reglamento dice que hay que traer zapatos negros. Estos son negros. No, pero es que esas son botas. Dije, bueno, lo que pasa es que estas botas me las regalaron. Yo no tengo dinero. Si ustedes me compran unos zapatos, con todo gusto me los pongo. Entonces me dijeron, luego me dijeron, no, pues es que ¿por qué traes el pelo rapado, no? No, lo que pasa es que tengo piojos. Tuve un problema de la piel y me tuve que rapar. ¿Qué te dicen, no? Claro. O sea, yo veía las caras, yo ahora lo recuerdo. Era una forma de divertirte, tremenda, ¿no? Salirte con la tuya. Sí, imagínate, o sea, yo ahora lo pienso como adulta, digo, ay, no, qué bárbara era, o sea, no, espero que mi hijo no vea esto, mi hija, pero bueno, entonces, esta rebeldía, después me di cuenta que podía tener un cauce en el arte. ¿No? Que podía seguir diciendo, no estoy de acuerdo contigo gobierno, no estoy de acuerdo contigo violencia, patriarcado o todas las cosas que suceden, clase, clasismo, racismo, ¿no? Pero lo podía decir a partir o a través de el arte y en particular del teatro, ¿no? Entonces, pues ahí me quedé, o sea, se volvió mi vida 100%, ¿no? ¿Y en qué momento aparece Tijuana en este mapa, en esta historia? Es muy bonita. Tengo 2 razones por las cuales estoy en Tijuana. La primera es que obviamente mi maestro, cuando terminó de hacer, digamos, después de los 60s, en los 70s, después del halconazo que se puso muy feo la Ciudad de México, y como él ya había trabajado con Luis Valdés, habían hecho, pues incluso hicieron una película con el Teatro Campesino, se vino a Los Ángeles y estuvo trabajando teatro chicano. Estuvo mucho tiempo trabajando teatro chicano, de hecho estuvo muy de la mano de Luis Valdés. Era así como, digamos, Luis Valdés no puede dirigir esto, pues háblale al Topo, ¿no? O sea, es como la versión, mancuerna, ¿no? ahí. Sí. Y entonces, pues el maestro regresó de Los Ángeles cuando yo lo conocí, tenía una semana de haber regresado, y nos dio una clase de expresión corporal que también me voló la cabeza por las técnicas y la voz. Cuando menos te das cuenta ya estás haciendo unas cosas maravillosas, ¿no? O sea, te va guiando. Y entonces esa es una de las cosas por las que para mí Tijuana y la frontera y la migración era algo que me pegaba muchísimo, ¿no? Ya en ese tiempo, gracias al maestro Topo,
leí el viaje de los cantores. Entonces, también es un texto que lo sigo leyendo y te eriza la piel, ¿no? Y entonces la frontera era como estar, como ahora le llaman, en la línea de fuego, ¿no? Para mí. Y el teatro en la frontera, y había algunos nombres que sonaban, ¿no? Sobre todo como con toda esta estética de frontera, de migración. Siempre me gustó eso, o sea, te digo, tenía, ¿qué te gusta? 17 años, ¿no? O sea, ¿cuánto pues? De 18, o sea, estaba chavitita. Y la otra fue que pues fui muy noviera. Entonces, el novio en turno, ¿no? Me rompió el corazón o nos lo rompimos, no sé. Y yo ya no quería como ya saber nada de nada. Y era horrible porque a donde iba, o sea, iba a la Cineteca, me lo encontraba, iba a un museo, o sea, aunque la ciudad es tan grande, dices, ¿cómo es posible que te encuentres a alguien? Claro. ¿No? Y entonces yo me quería ir lo más lejos posible, y lo más lejos posible era Tijuana, porque estábamos, o sea, a la orilla. En el mismo país. Exacto, era lo más lejos posible, y entonces como que las estrellas se alinearon. Un amigo necesitaba a alguien que le ayudara a gestionar unos negocios que tenía de comida, y entonces dijo, oye, pues no me ayudas, porque un amigo gringo, y entonces siempre los gringos trabajando o poniendo negocios en México no son como pues no se sentía cómodo, ¿no? Y sí, yo voy. Entonces vine en 2006, en abril, vine unos días. Tramposamente me pasearon por toda la zona Río y dije, oye, qué bonito es Tijuana. Qué chulo es. Ajá, esto. O sea, no es ¿Todas las calles son así? Sí, no, y no es el imaginario que uno tiene, porque la verdad es que los imaginarios que tiene uno de cualquier ciudad son otros. Me imaginaba incluso que los carros brincaban y bailaban todo el tiempo, ¿no? O sea, digamos que del 100% de carros, yo mínimo el 50% bailaba, ¿no? Entonces llegué y dije, ¿y dónde están los carros que bailan, no? ¿Dónde están los cholos? ¿Dónde están? Y pues dije, no, sí, me voy para allá, pero, como te digo, todo se fue alineando. Surgió yo en el periódico veo la convocatoria para la licenciatura en teatro, cosa que para mí en Ciudad de México, aunque yo fuera de Ciudad de México, fue muy difícil entrar a la Escuela Nacional de Arte Teatral o al CUT, porque la cantidad de demanda es grandísima. Entonces, pues es como tirarte un volado, ¿no? Al final. Y no me quedaba, porque además yo traía una vena bien política, o sea, no, decía, no va a querer estudiar esta muchacha, lo que quiere ir es a la calle a hacer teatro, ¿no? Al final, ya cuando llegué acá, vi el periódico, me acuerdo muy bien, era una foto de Sergio Rommel, que estaban informando sobre la licenciatura, la primera generación, y que invitaban y bla, bla, bla. Dije, pues voy a aplicar. Y entonces, tal cual, apliqué y ahí conocí, o sea, fue muy bello y por un lado porque conocí a grandes personalidades del teatro que no sabía quiénes eran y que entonces nos tratamos de cuates, ¿no? Y entonces, ya que entramos juntos, ya después es que estás con Raquel Presa, o sea, yo ahorita digo, wow, trabajar o estar en un aula con una personalidad como Raquel Presa, o sea, no es cualquier cosa, o con Jesús Quintero fue también mi compañero, ¿no? Con Paul Paredes, o sea, hasta después de un tiempo me fueron cayendo veintes de la importancia del grupo y de las personas con las que pude compartir aula. Y María Vale, ¿no? Estuve con personas bien, bien bonitas con las que sumamos cosas también, ¿no? Y así fue que yo ya, una vez estando en la licenciatura en teatro, siendo primera generación, ya no vi el regreso, ¿no? O sea, claro. Ya en ese momento yo ya me volví, ya mi teatro era acá, ¿no? Esas son las razones por las que Tijuana me llamó. Y me acuerdo muy bien que en el examen de admisión, Daniel Serrano me dijo, estaba Daniel, estaba Ángel, mucho, que me acuerdo muy bien. Me dijo, bueno, ¿y por qué Tijuana? ¿Por qué no te fuiste a Jalapa? ¿Por qué no está la escuela de circo de Puebla? A lo común, claro. Ajá, y dije, bueno, ¿y por qué Tijuana no? Muy bien. Eché mi chistoretillo. Dijeron, muy bien, aceptada. Ajá.
Y entonces, bueno, estudias la carrera. ¿En qué momento nace Taltecan y cómo definirías tu colectivo? Taltecan es, creo que mi enseñanza, mi raíz del teatro. Como yo crecí justo con compañías y grupos de teatro político, callejero, como el Cleta, como el Tenaz, el Teatro de Aztlán, el Cero, o sea, conocí no necesariamente las compañías, pero sí participantes de los 60s y esta escuela como el TEC, el Teatro de Cali, ¿no? Con Buenaventura, o sea, pues mi idea del teatro era y es siempre eso, ¿no? Trabajar a partir de una perspectiva de colectivo que tenga una tendencia política, de intervención en espacios públicos, callejeros. Yo originalmente quería hacer un grupo de teatro. Mi idea era ponerle Los Farsantes, de farsa, ¿no? Me parecía así genial el nombre. Decía, ay, el grupo Los Farsantes, compañeros, vamos a hacer el grupo de teatro Los Farsantes. Y entonces ahí le hablé a María Vale, ahí ahí conocí a Griselda Hernández, estaba Irving Gallegos, o sea, había ahorita gente que tú ahorita dices, wow, ¿no? Claro. Estábamos ahí, los llamé, les dije, ¿saben qué? Vamos a armar un grupo de teatro, se va a llamar Los Farsantes, y a la par hacemos un taller de teatro, una especie de colectivo. Un colectivo que no te amarre al colectivo, o sea, que no sea como, es que eres mi propiedad, sino que tú puedas hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces, si tú dices, vamos a hacer teatro musical, tú con este colectivo puedas dirigirlo, coordinarlo y tú te vuelves el pro y nosotros apoyamos. O sea, digamos como unir esfuerzos, una especie como de tanda de teatro. Pero ahora quién le toca, claro. Ándale, claro. Una como especie 5 y de 10, ¿no? El grupo 5 y 10 de cine. Ándale. Que así era. Sí. Bueno, ahora quién dirige, ahora quién escribe. Exacto, y todos cooperamos, ¿no? Si hay alguien que no, pues es que no tiene nada que cooperar, no pasa nada. Voy a invitar a alguien más, invítale, ¿no? El chiste es como sumar. Y les enseñé los estatutos, ¿no? Y todo es como una cuestión, una cosmovisión de pueblos originarios. Y entonces les dije que se llame Talteca, el colectivo taller, ¿no? Y entonces es un taller libre de teatro callejero norteño. Entonces yo decía, tenemos que, uno, siempre pensar que somos un taller. O sea, porque la cuestión de taller implica que todos estamos aprendiendo. Ya, el laboratorio ya implica como una cosa de alguien guía el laboratorio y hay una experimentación. El taller más bien es como de aprendizaje, donde la puedes regar, ¿no? Y pueden ser tiempos cortos y es más libre, como práctico. Dices. Sí. Luego libre, pensé obviamente en Cleta, ¿no? Y también esta idea de que no nada más en la dirección, también pensáramos en la actuación, en la dramaturgia, o sea, y que no pensáramos en una técnica, o sea, que fuera totalmente libre y que no hubiera como, nosotros lo vamos a hacer, o tú no, tú sí, o vamos a institucionalizar, si quieres, pues órale, si quieres bajar una beca está bien, si no, juntamos la lanita y lo hacemos, ¿no? O sea, en esa cuestión de libre, ¿no? Luego está el TECAN, taller libre de teatro, obviamente pues el teatro tenía que estar, en ese tiempo no pensaba que podía indagar en el arte visual o en otras cosas. El callejero me parecía fundamental y me sigue pareciendo fundamental retomar los espacios públicos, sobre todo porque el espacio público ha sido tomado por estos grupos de narco, de violencia, y nos da miedo estar ya en las calles, ya nos da miedo ir al parque, nos da miedo estar en la parada del camión, las aceras, el callejón, ¿no? O sea, ya no son espacios habitados, vemos muy pocos, bueno, sobre todo ahorita por la pandemia, pero digamos antes de la pandemia pensar en que salían a una cancha o la gente es complejo, ¿no? También ahora lo entiendo, es una cuestión de clima, pero hay un momento en el que el clima se presta bellísimo para hacer cosas de intervención en el espacio y por eso me interesaba que no dejáramos y no soltáramos el teatro de calle. Porque además agarras un callo, o sea, como la gente ahí va deprisa, no paga, si lo que tú estás haciendo es muy bueno, la gente te va a regalar unos minutos, si no,
se voltean y se van. Entonces me interesaba mucho eso. Y norteño, pues obviamente teníamos que meterle una identidad, y lo que estaba pasando con mis compañeros y compañeras, pues me parecía muy importante, aunque yo en ese tiempo era más chilanga que tijuanense, lo que pasaba aquí, lo que les pasaba a ellos y a ellas me parecía fundamental, y la técnica, el tono de voz, las formas, la estética, no teníamos que quitársela, ¿no? Ni aunque nos moviéramos a donde nos moviéramos. Y entonces alguien, creo que fue María Vale la que dijo, oye, es que farsante está como gachito, ¿no? Mejor hay que dejarle Taltecán. Está más padre. Y se oye así como indígena el nombre. Dije, oye, sí es cierto. O sea, ya como cortito se oye muy bien. Y es una palabra que no existe. Entonces, queda muy bien como para nombre. Ese, dejémosle. Y ahí se quedó Taltecán. Lo hicimos en un salón. Por cierto, nos metimos en un salón de humanidades. Platicamos y a partir de ahí empezamos a echarle ganitas a Taltecán. Empezamos montando justo este textito del 2 de octubre, de Volveremos, de Mascarones, que transcribió el maestro Topo. Y pues la misma dirección y técnica que aprendí, la montamos acá. Y luego le empezamos a meter poesía de Bertolt Brecht. Nos fuimos a dar función a todos los lugares que pudimos. Estuvimos en las 5 y 10, estuvimos en el centro, obviamente en la universidad, cualquier cosa que va a salir la gente, corríamos y nos poníamos ahí. Platícame un poco de esa experiencia, de ese momento de estar ante un público que, como dices tú, que no se dispuso, ¿no?, para irte a ver, que no estás en una sala con todo el momento dispuesto para tu actuación, sino que vas a luchar por la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento que se logra esa comunión con un público que no precisamente tenía planeado estar ahí contigo? Es que esa es la maravilla y el reto del teatro de calle o el teatro en espacios públicos, porque si eres bueno, la gente se va a quedar. Y entonces es como un dulce, es un regalazo que te dan. Lo hace sentir a uno muy bien. Pero además, a partir de la técnica, involucras a las personas. No nada más el público de los espacios abiertos tiene que ser un público participador. O sea, tiene que participar. No puede ser nada más observador. Ahora, hay una libertad de que si tú quieres observar, puedes hacerlo. Pero también si quieres, puedes participar. Y entonces es meterlo más a eso. Lo que se hace mucho es trabajas en teatro arena, es decir, en círculo, y son frases muy cortas. Iniciamos haciendo frases muy cortas. Una cosa que hicimos muy bonita, que me acuerdo que estaba Yareni García, estaba Griselda, en algún momento estuvo Irving, Jesús Gallardo, María Vale. Íbamos vestidos de negro, nos pusimos letreros, aquí muy teatro de Bertolt Brecht. Ya sabes, ¿no? Encarcelado, homosexual, proletariado, ¿no? Obrero, maquilo. Nos pusimos etiquetas y entonces decíamos el texto de Brecht, que es el de A los hombres futuros, el de verdaderamente vivo en tiempos sombríos. ¿Qué tiempos estos en los que hablar de árboles es casi un crimen? Y entonces en círculo, un poco bastante el movimiento de poesía en movimiento, o sea, la poesía y movernos y empezar a jalar a la gente y levantarle las manos, ¿no? O viva el Che, viva Zapata, viva Zapata. Empezar a hacer estas consignas que se decían en los 60, repetidas, que son musicales, pero que a la vez son bien fáciles de atraer, ¿no? Traes un tambor, a veces traes una máscara. Y la experiencia pues ha sido muy bonita. Yo tengo por ahí una foto de una función que dimos en el puente de las 5 y 10. Entonces todo el puente eran como gradas y nosotros abajo diciendo nuestro texto. Entonces la gente así asomada. Nos empezó a ir muy bien y nos gustó mucho. Es bastante complejo, ¿no? También hacerlo. Pero por otro lado,
creo que una vez que haces eso ya nada se te hace difícil, ¿no? O sea, ya después tener a alguien, digamos, atrapado en el teatro sentado y a oscuras, ya te viene guango. Dices, Con una no, voz pues, que le dice todo lo tercera que no puede llamada, hacer. dice, ajá. Claro. Entonces ya lo otro, ya lo puedes también disfrutar, sí, pero ya es como más fácil, ¿no? Eso ayuda mucho. ¿Y qué crees que se lleva la gente que recibe ese regalo inesperado? Yo quiero y me gusta hacer teatro porque vuelvo a mi primera experiencia de estar en las canchas de la colonia de mi casa y ver a la orquesta con esa música. Y entonces yo pienso que va a haber una Mariana que va a pasar con su mamá de la mano y que va a ver, viva el Che, viva Zapata, ¿no? Y que va a decir, que va a escuchar estas consignas, que va a escuchar esta poesía, que va a ver estos cuerpos en movimiento y que lejos de volverse adicta, vándala, o le va a gustar o lo va a hacer, ¿no? Si bien me va, ¿no? Ya en mi sueño top sería, se vuelve un artista. Que lo ejecutara, ¿no? Pero sí, si no, se vuelve público en una de esas, ¿no? Sí, y entonces alimenta su alma y alimenta su ser con el arte. Tuvo una conexión. Exacto, ese es el objetivo, ¿no? Creo que por eso es que todo el tiempo, digamos que lo sigo haciendo para mí misma, para la Marianita de los 8 o 9 años, ¿no? Y hablemos, tu trabajo se ha desarrollado en diferentes líneas, ¿no? Como directora, como actriz, como docente, pero principalmente tienes una labor que ha caracterizado a tu colectivo, que es el trabajo en cultura comunitaria. Cuéntanos un poquito, porque pues creo que lo has llevado a la especialización y esa labor pues totalmente te tenemos identificada desde ahí, ¿no? Sí, creo que el hecho de tener temas que estén muy acordes con el acontecer social y político me ha llevado a llevarlo un poquito más allá. Entonces, a veces es necesario como alejarse del escenario, de la parte artística, ¿no? De ser un artista y ceder. Y el teatro comunitario te pide eso, te pide dejar de ser la directora, ¿no? La maestra, y ser una participante o una facilitadora y trabajar con los saberes de todos. Eso de manera personal enriquece mucho, pero también de manera artística no sabes cómo enriquece muchísimo, ¿no? Y el trabajo comunitario pues empieza también a implicar una gestión de la cultura, ¿no? Y sobre todo, pues para públicos que han necesitado, que tienen una necesidad de experimentar diferentes áreas del arte. Empecé a volverme entonces interdisciplinaria y luego ya después multidisciplinaria, no porque yo lo sea, sino porque, te digo, sueltas, ¿no? Entonces, mira, pues no quieren hacer teatro, pero pues les encantaría pintar, pues vámonos, ¿no? Vamos a conseguir quien lo haga. Y entonces Taltecan también empezó a abrir el espectro. Y entonces empezamos a invitar a personas que pintaran, a personas que hacían filosofía, que estudiaban, que eran comunicólogos, comunicólogas, o sea, como buscar otros espectros. Y eso ha facilitado también y ha apoyado y ha sumado muchísimo a Taltecan, ¿no? Tanto que hace unos años decidimos que era momento de volverlo una asociación civil. Justo nos pasó como en el cambio de gobierno, donde hay una revisión de las asociaciones civiles, y entrarle a la gestión pues tampoco es tan fácil, porque hay que hacer administración, hay que producir, ¿no? Hay que hacer pagos, hay que hacer, y eso también implica deudas, y eso también implica gestión del tiempo, pero creo que vale mucho la pena llevar un grupo artístico, también llevarlo a este otro nivel, donde pueda hacer mucho más que mostrar un espectáculo y hacer sentir bien a la gente por una hora o dos, ¿no?
como que la parte esta de conciencia y de estar más y más, pues nos fuimos dando cuenta que se podía. Además de también entrarle a la seriedad de los procesos, o sea, de pronto también como que la comunidad artística nos vemos en la necesidad de hacer las cosas gratis o hacerlas por un pago muy bajo, porque sacamos de nuestra bolsa para la producción, sacamos de nuestra bolsa para la gestión, ¿no? Y luego no quedamos bien con las cuentas. Y de pronto como que yo creo que Taltecan tuvo esa madurez, o sea, dio el salto a esta madurez de establecerse como asociación y de pensar en qué es las posibilidades que podía hacer Taltecan para primero el colectivo y después para el gremio. Una de las razones por las que nos hicimos asociación es porque entendemos y sabemos la importancia de que los artistas tengan seguro social, por ejemplo. Digo, ahora existe el INSABI, pero también las prestaciones. No vamos a ser jóvenes toda la vida. Eventualmente vamos a necesitar una pensión, ¿no? Y creo que Taltecan puede dar esto, puede posibilitar esto. O sea, es una gran ventaja hacer la asociación y por eso lo decidimos. Hubo una situación que me conmovió mucho de un compañero de teatro que falleció en el Hospital General y entonces dije, no puede ser, tenemos que ver cómo hacerle y organizarnos para poder hacer esto. Así que Taltecan, siendo asociación civil, entonces puede dar prestación de servicios. A lo mejor una organización de manera independiente, es decir, que cada quien haga su propia aportación a través de Taltecan, o sea, que se pague su propio seguro social, ¿no? Pero de alguna manera estar respaldados por cualquier cosa, porque pues en el teatro desde que te tuerces un pie, hasta que te desgastas la voz, hasta que te da gastritis, que es súper común, ¿no? Y luego pues ya empecé a tener familia y también el asunto de la familia, ¿no? Parir, los cuidados, no sé, las mujeres que estamos en el teatro, que somos madres, pues la guardería, la escuela. Entonces, creo que esa madurez es muy importante para Taltecan, más que el asunto de vamos a hacernos una asociación y bajar los super recursos, ¿no? Sino de pensar también en la madurez y el teatro, sobre todo en Tijuana, ¿no? O sea, que ha crecido bastante y entonces que ya estamos como en otros procesos. Y en ese sentido, precisamente, ¿qué piensas del teatro que se hace en nuestro estado, de las compañías, de la labor, hacia dónde vamos? ¿Cómo nos ves? Yo creo que hay una profesionalización inminente que ya está encaminada y hay ejemplos muy buenos como Tijuana hace teatro, como Teatro en el Incendio, como Desierto Azul, por nombrar algunos, y compañías de danza también, o sea, hablando como del arte escénico. Es decir, ya hay una profesionalización, ya hay asociaciones civiles, ya tienen sede. Estamos en la mira no solo nacional, sino también internacional. Los procesos, los productos, son de una muy buena hechura, de una muy buena calidad. Hay ya incluso encuentros binacionales, ¿no? Internacionales. Y no solo como agrupación, sino también artistas individuales que han logrado cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, creo que vamos por muy buen camino. No creería yo que estamos como en el top. Creo que todavía falta, pero vamos muy bien, vamos muy, muy bien. Y precisamente para continuar en este camino de tu labor como creadora, ¿de qué te nutres? ¿Cuáles son tus influencias? ¿De qué aprendes? Además de otras disciplinas, por ejemplo, ¿cuál es por ahí tu sistema para nutrirte? Para nutrirme o para desarrollar la parte creativa, justo estoy pensando que yo me muevo mucho a partir de lo que soy y lo que me duele. El dolor para mí es fundamental. Lo que me hace feliz y soy muy feliz, ¿sabes? O sea, como que lo disfruto.
Pero lo que me duele, lo que no puedo dejar de sentir y mirar, como yo he sufrido, por ejemplo, eh, discriminación racial, ¿no? Y entonces hablo de eso, me siento parte de eso. Me he sentido violentada por ser mujer, sola, cuando iba a la escuela, y entonces encuentro a otras mujeres víctimas. Por ejemplo, me doy cuenta que lo que sucedía en Ciudad Juárez de los feminicidios también sucedía aquí en Tijuana, nada más que aquí no era famoso, y que quienes eran víctimas potenciales son las mujeres de maquiladora, ¿no? Entonces me doy cuenta que yo podría tranquilamente trabajar en una maquila. No hay nada de diferencia. Vengo del sur, en un contexto muy parecido, tengo la edad, tengo los rasgos, y entonces empiezo a escribir sobre las maquilas. Es decir, lo que me mueve, lo que me duele, lo que me preocupa, no necesariamente es que, no es un disfrute, sino es como mi manera de llorarle, ¿sabes? Es mi manera también de gestionar mis sentipensares y llevarlos hacia una poética, ¿no? Crear un mundo posible dentro de esta idea. Y entonces así surge también. Yo estaba embarazada de mi primer hijo cuando surgió la desgracia de la guardería ABC, y entonces escribo sobre eso. ¿Por qué? Por el miedo, por mi propia maternidad, por tener un bebé en brazos y el miedo de llevarlo a una guardería, pero también para que no vuelva a pasar. Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Qué bien, ¿qué más quisiera yo? Estar hablando del amor, estar hablando de otras cosas, ¿no? Me mueve mucho, mis textos están muy permeados de violencia, ¿no? De violencia que yo vi en las calles, que yo viví, de amigos, amigas que ya no están por diferentes razones. Yo tuve una amiga aquí en Tijuana que quise muchísimo, Norma Contreras, hacía teatro, y entonces también, ¿no? Escribirle a ella, escribir como si ella estuviera aquí, para que no se olvide, ¿no? Que también hay una violencia que es inminente. Entonces el dolor, el miedo, creo que me mueve un montón para crear. Pero no es un miedo que me aplaste, no es un miedo que me calle, es una especie de miedo, dolor, que me da un futuro, me da una esperanza. Te impulsa, ¿no? Sí, me da un impulso para hacer y decir. Es mi forma, te digo, de llorar, de gritar. Es una rabia. Y de hermanarte con el otro, las otras que encuentras hay en esa un situación. Encuentro. Hay una palabra que define eso, que se llama inlakesh. O sea, tú eres mi otro yo. Es más allá que la empatía. Somos el reflejo, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una persona que sufre violencia de género, digamos, por el patriarcado, pues yo también soy mujer y entonces no está alejado de mí, lo siento, ¿no? O los dolores sobre el puerperio, que sé lo que es vivir un puerperio, entonces no estoy muy alejada, pero tampoco me puedo ver, por ejemplo, a los niños varones, cómo sufren una violencia inminente que está alrededor de ellos. Entonces no puedo no evitarla, ¿no? O sea, también soy empática con eso y entonces me mueve a escribir sobre eso. El último texto justo que escribí, que se llama Ocaso, fue porque mi mamá sufrió una enfermedad, estaba a punto de morir, y tuve que viajar a Ciudad de México y me dicen, dije, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Si pues ya vivió, ya yo soy su hija menor, ya... ¿Qué le dices a alguien, mamá, ten ganas de vivir, pero también pensando en la vida que ha tenido, ¿no? Entonces llego y le digo, pues tú ya viviste, yo soy tu hija menor, estoy muy bien, mis hermanas también, pero tienes nietos. Tienes un nieto que te espera, dime qué le digo. Y ya no es educarlo, sino es disfrutar y es compartir vida, ¿no? Y entonces ahí me cayó el 20 de que los niños y las niñas necesitan hablar de la muerte, necesitan enfrentar la muerte. También como una cosa natural, porque es inminente, ¿no? Y escribí el texto Caso.
de una abuelita que se muere y que el niño aprende a experimentar qué es la muerte, pero no una muerte como de ya me voy a morir yo también y todo el tiempo tripeando que ay, mi abuelita se murió y está en el cielo, me quiero ir con ella, sino se murió y yo un día voy a morir, tengo que vivir, ¿no? Pero ves cómo el dolor y eso me mueve a hacer eso. Y en estos momentos en los que pues estamos por cumplir un año en pandemia y donde la gente está preocupada por estar sanos, por mantenerse sanos o por sanar si atravesaron la enfermedad, por tener trabajo, por mantenerlo, por encontrar. ¿Por qué consideras que el teatro debe permanecer o las artes escénicas en general deben permanecer en estos momentos tan difíciles? Justo creo que vamos y somos las personas más valiosas en estos momentos de la humanidad. Principalmente porque la enfermedad lo que ataca es la respiración, los pulmones. Las personas de teatro sabemos respirar con el diafragma. Tenemos técnicas de respiración. Y eso es una de las cosas que yo estoy haciendo, compartiendo ejercicios de respiración consciente. Aprendamos a respirar, que eso es lo que está afectando la pandemia. Pero sobre todo, el encierro, el miedo, todo lo otro va a dejar a personas muy lastimadas. Estamos viviendo muchos duelos, duelos de personas físicas, el duelo del espacio, el duelo social. Y justo el teatro, ¿qué crees que es? Es comunidad. El teatro es acontecimiento, es encontrar el cuerpo del otro. Y entonces el teatro y el arte, en particular el teatro, nos va a ayudar a recuperarnos como personas. Nos va a ayudar a recuperarnos como personas sociales, a encontrarnos con los cuerpos del otro, con los sentipensares de los otros y de las otras. Las personas de teatro vamos a ser fundamentales porque vamos a ser quienes vamos a enclazar y vamos a volver a anudarnos con las otras personas. El teatro en particular nos va a volver a situar en un espacio común y dejar el miedo de la distancia. El teatro nos va a acercar. Entonces, los teatreros, teatristas, tenemos una chamba bien grande, somos bien importantes. Porque además, los que hacemos teatro conocemos muy bien nuestro cuerpo, equilibrio en el espacio. Nosotros nos duele la panza y dices, es que me duele porque me enojé y haces conexiones, porque trabajamos con el cuerpo y las emociones. Eso es lo que ahorita la humanidad necesita, conectar el cuerpo con las emociones. Y vamos a ser fundamentales. Qué bonito. Estamos en el mes en que conmemoramos un hecho histórico que tiene que ver con la mujer con mejores condiciones, no solo de trabajo, un trato humano, digno, equitativo. ¿Qué mensaje darías a las mujeres en este mes de marzo? Creo que estamos en un momento bien importante. Las olas del feminismo nos han dejado bastante enseñanza. Las etapas y las personas que en algún momento nos hemos nombrado feministas o no, han tenido avances, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde las nuevas generaciones y las viejas generaciones nos estamos encontrando. Y que hay un despertar de conciencia general, porque no es una moda, se está visibilizando. O sea, sí hemos estado logrando visibilizarnos. No sé si sean las redes, no sé si sea también el asunto del encierro, pero ya hay estudios del feminismo, ya hay manifestaciones cada vez más grandes, ¿no? Porque la violencia no ha parado. No es que sea ni más ni menos. La violencia no para. La violencia sigue siendo violencia. Lo que pasa es que ahora la vemos más y ya no nos callamos. Creo yo que el sistema heteropatriarcal nos está lastimando a todos los seres humanos. No importa el género, no importa la edad, no importa el contexto. Pero sí es importante hablar de ello. Sí es importante no olvidarlo y desde el privilegio en donde estemos, desde donde estemos atravesados, tenemos que continuar.
por nosotros principalmente, porque hay que tener siempre el pensamiento del autocuidado, o sea, hasta dónde yo estoy violentando a otra persona y hasta dónde la otra persona me está violentando. Y hasta dónde me autoviolento. Exacto, también, por eso te digo el autocuidado. Estamos en el mismo sistema y tenemos ese Y lo que yo les diría, sobre todo a las compañeras de teatro, es que ya no callemos, es que alcemos la voz, es que en el teatro sí ha habido violentadores. Y es que no podemos dejar que siga esta cadenita porque, ay, pues es que el maestro se enoja, o ay, es que el director es así, grita. No. Esa es una máxima, ¿no? Él es así, no le hagas caso. O siempre ha sido así, o ya está viejito, ¿no? Ya el artista ya está viejito, no le hagas caso. Entonces creo que lo importante es alzar la voz. Lo importante también es decirles que yo voy a alzar la voz, que yo les creo, yo te creo, y que yo no los voy a dejar, ni las voy a dejar abajo. Y que juntas vamos a poder, y lo estamos logrando. Sí, señora. Regresando un poco a tu carrera, todos tenemos un momento en el que vemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál sería ese momento en la carrera de Mariana Chávez? Ese momento donde volteas y dices, caray, por esto hago teatro, por esto me dedico a lo que me dedico. Híjoles, me vas a hacer llorar. Vas. Mira, ¿te acuerdas que te dije que cuando yo era adolescente y conocí a mi sensei maestro, me hablaba del teatro chicano, de los migrantes? 2018, cuando llega la caravana migrante, por mucho que me organicé como activista, que me considero activista, para contener y sostener la caravana tan grande que venía a la ciudad. Yo ya tenía también tiempo trabajando con la comunidad migrante y en movilidad, lo hacía. Pero cuando llega la cantidad tan grande de personas, es avasallador para mí. Entonces, veo la necesidad tan grande, el contexto tan fuerte, la desesperación, la orfandad, pero sobre todo esta muerte social, donde no los vemos y de repente los estamos viendo, pero también hay como cuestioncitas de violencia. Cuando yo llego por primera vez al albergue donde se esperaban cada vez más personas, porque fui de las primeras que entró al primer albergue que estaba ahí en la zona centro, y ya había bastante gente, y como estábamos viendo dónde ir a trabajar, me doy cuenta que todo lo que hice, que todo lo que aprendí, había valido la pena y que era el momento en donde yo tenía que estar, el lugar. En ese momento creamos algo que se llama AUCA, que es Artistas Unidos por la Caravana. Y AUCA funcionó como una especie de llamado colectivo y llegaron artistas internacionales a decir, aquí estoy, traigo circo, traigo música, y entonces todas estas enseñanzas que había tenido, ponerlas en práctica, ¿no? Fue un momento que lo tengo súper claro, Mara. Yo me acuerdo que cuando regresé de esa la primera visita que hice a ese albergue, me senté en la cama y me iba a poner a llorar, ¿no? Porque dije, esto está pero fuertísimo. Pero dije, parece que me preparé para esto. O sea, ¿quién tiene este perfil de trabajar comunitario, político, social, que conoce de arteterapia, que conoce de públicos violentados, que ha trabajado con personas de la tercera edad, con migrantes, con mujeres, que conoce a otros artistas, que he podido hacer como vínculos bien bonitos con artistas plásticos, con músicos, que sé gestionar proyectos, que puedo mover materiales, ¿no? Entonces hice un llamado a la comunidad. O sea, ahí me senté, armamos AUCA, hice un llamado a la comunidad, empezaron a llegar materiales. O sea, y de verdad, es una cosa que Tijuana, súper generosa. Más que ropa, llegaban crayolas, hojas, tijeras,
Tuvimos un material bellísimo, llegaba, me hablaba gente y me decía, yo quiero participar, yo puedo ayudar, dime qué puedo hacer. Desde armar, tú aquí pones estos libros y vamos a leer. Y obviamente cada vez fue siendo más y más grande, ¿no? O sea, hasta que llegamos a 6,000 personas que llegaron, aproximadamente 1,000 niños y niñas. Llegué a estar dando clase con alrededor de 40 jóvenes, adolescentes sin acompañar. Entonces, creo que ese es clave, ¿no? Para mí, para darme cuenta que no era todo el aprendizaje y que la escuela y que, ¿sabes? Que los reconocimientos, las becas, todo eso no importa cuando sabes que tú puedes aportar algo desde lo que has sido, ¿no? Y que espero que con las personas que pude estar y contactar haya quedado algo, ¿no? Después estuve trabajando para el Barretal, el segundo albergue grande, y fíjate, vengo del barrio, soy una persona que viene del barrio, que se sabe mover en el barrio. Sí. Entonces estar en el Barretal era de las pocas personas que sabían y podían moverse a nivel barrio con los migrantes y las migrantes. Fíjate qué cosa tan loca, ¿no? O sea, yo después lo pensé y dije, qué loco, ¿no? Sí, fueron las sumas de tus esencias, ¿no? Exacto. Ahí es donde me di cuenta, ¿no? Y eso me ha hecho que en este momento creativo como artista estoy considerándome, para mí muy importante, que quiero hacer teatro específicamente en estos momentos para mujeres. Quiero escribir de las mujeres y para las mujeres. Yeah. Creo que es muy importante porque no nos han dado los espacios y los sentipensares de una mujer, porque la mayoría de los dramaturgos son hombres. Y las mujeres tenemos que escribir para niños, ¿no? Entonces, y pensando también como en todas las poéticas, estéticas y todo lo que es una mujer, que no es nada más estar alrededor de un hombre, no es la pareja ni los hijos, o sea, hay amistades, hay un montón de cosas de las que podemos hablar las mujeres y que necesitamos hablar, y poéticas, no solo femeninas, sino también feministas. Creo que es como el momento de anunciarlo y de hacerlo, ¿no? No por eso un hombre no va a ir a ver la obra y no le va a gustar o no se va a sentir identificado, o quizás sí, pero pensar en un público particular me está moviendo mucho. Creo que es el momento. Y si se suman los hombres, pues también adelante, ¿no? Porque sí, de hecho, se tienen que sumar. Así es. Precisamente en una entrevista pasada, Azul Monraz decía una cosa que me pareció muy valiosa, que es, pareciera que las mujeres estamos luchando por algo para nosotras nada más, y realmente el beneficio es para todos. Y más para las que estamos en crianza, ¿eh? O sea, hay una nueva generación que ya está en otro mood. Yo le tengo una esperanza tremenda a las nuevas generaciones. Exacto. Si tuvieras que decirle una verdad del teatro a quienes están considerando dedicarse a ello, ¿qué verdad les dirías? Yo les diría que el teatro es como, pues no lo sé, creo que es muy particular la forma de vivir y de sentir el teatro. Pero hay muchos mitos y hay mucha romance alrededor del teatro. Porque yo creo que así como yo sentí electricidad y me emociona hacer teatro, creo que un médico igual lo siente, ¿eh? Creo que hasta un contador, estar sentado haciendo cuentas. Sus estados financieros. Sus estados financieros que le cuadran, ha de sentir bellísimo, ¿no? O sea, más bien lo que yo les diría a las personas es, hagan lo que les apasiona. Si es el teatro, entonces, bueno, si es el teatro, qué bien, porque tenemos colegas. Pero lo importante es que tú hagas lo que te apasiona, que estés dispuesto a hacerlo gratis, que estés dispuesto a pagar por hacerlo, que estés dispuesto a hacerlo fines de semana, el día del cumpleaños de tu papá, de tu mamá, Navidad.
que de luto. Y que aún así, con todo eso tú lo disfrutes. El día que encuentres eso, esa es tu profesión. Porque cuando haces eso, lo haces muy bien. Y cuando haces muy bien las cosas, todo lo demás viene solito. Viene el trabajo, viene el dinero, viene el reconocimiento, todo lo demás que uno normalmente busca. O sea, no me gustaría romantizar el teatro. El teatro es mucho trabajo. El teatro también es muy doloroso, es mucha disciplina. Hay que gestionar, hay que producir, es efímero. Te puedo contar, no, es que la obra tal ya pasó y la vas a poder ver en video, pero no es lo mismo como vivirla en el momento. Y, y entonces creo que la neta del teatro es que no lo romanticemos. Eso. Tengo unos conceptos de respuesta rápida. Lo primero que venga. Público. Compañeros, Baja California. casa, Escenario. potencia, Taltecan. corazón. Tercera llamada. Comenzamos. Mujer. Fuerza. Muchas gracias, Mariana. Ay, a ti y a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ser parte de Escena Baja California. Gracias a ustedes.